Bueno, no sé el tiempo que disponemos. Bueno, mucho no, pero más media hora, es que creo que va a dar para bastante, ¿no? Bueno, pues haremos una ronda para que... Muchas gracias a todos, de verdad, estoy obligado a dar las gracias, porque no podía dar las gracias ayer, pues estoy obligado también. Había muchas cosas que me gustaría decir, pero como el primero que hablaba es Miguel Ángel, solo quiero hacerle una pregunta o una objeción. Ayer lo escribiste y Luis y algún otro compañero del Congreso hablaba que se da una dialéctica de estados y que los estados pues, son los sujetos de la historia, más o menos. Bien, en ese marco me quiero situar para hacer un comentario a tu comunicación, ¿no? Yo creo que la crítica que hace el Blanco-White es una crítica a la tolerancia pues sesgada y que es una crítica a la intolerancia española pues interesada, que se sitúa en uno de esos bloques o placas que chocan en la que ganamos en inglés. Vamos a ver, si atendemos a la literatura filosófica, a la literatura misma o a cine, también pues vemos ejemplos de intolerancia que no es española, es intolerancia. Me ha venido a la cabeza cuando hablaba pues, de John Ford, ¿no? Cuando sale Inox y se ve pues que como pensaba, o me ha venido a la cabeza Bergman con los protestantes, hablando de los protestantes escandinavos, también la von Trier, de los mismos protestantes. Entonces yo quería saber, como Blanco-White fue tan viajero, ¿no? Estuvo tanto tiempo fuera de España, si aparte de criticar la intolerancia pues, de los que estaban, de los católicos españoles, también habló pues eso, de los Pilgrim, ¿no? De los puritanos ingleses, que son los que cuenta Miller que quemaron a los Salem, si habló de Knox, si habló pues de Calvino, ¿no? Que le fue un poco peor a los judíos alemanes allí que a los judíos españoles, ¿no? Con los protestantes les fue un poco peor. Vamos, se habló de todas estas intolerancias protestantes del Imperio que ganó. Bueno, en su periodo inglés, desde 1810 a 1841, el sujeto del fanatismo, el sujeto de la intolerancia, no fue un objeto de análisis particular. Sí que a través de su obra poética y a través de sus reflexiones ensayísticas, se refiere puntualmente a ello. Por supuesto que hace una crítica de todo tipo de fanatismo, no particularmente el español, sino el fanatismo en sí. Lo que señalaba es que el análisis de la libertad de conciencia sí que se vio mediatizado por su experiencia española. Y en ese sentido, aunque a través de la obra de Locke y a través de la obra de Burke tiene referencias significativas a la hora de comprender la tolerancia, tiene una línea que entronca con una tradición pues, probablemente más, evidentemente más española, de Fabrique, Furios y Oriol, a la hora de idearla, pero se encuentra inevitablemente con el choque de la realidad, es decir, del contexto y de la disolución sociológica del concepto de libertad de conciencia y de convicción. Fidel. Sí, yo creo que se me oye bien. Gracias. Aparte de dar las gracias, me ha parecido muy interesante todas las ponencias que habéis hecho. Yo siento tampoco es el tema que más interés despierta, todo este del laicismo, la laicidad y tal, pero a mí me pasa como en otros tópicos, que la distinción, como cuando se habla del anarquismo, por ejemplo, que a mí me parece, como ayer comentaba en mi ponencia, que hay una visión equivocada o atravesada con la que a mí me parece relevante, ¿no? A mí me parece mucho más interesante que el tema de la laicidad o la tolerancia, los momentos en los que socialmente el clero ha representado liberación y ha representado seguir al común, o cuando el clero ha sido, sin embargo, el refugio de la oligarquía, ¿no? En ese sentido, creo que la posición del clero en España durante el proceso constitucional de Cádiz, durante la guerra de independencia, todo esto fue esencialmente positiva, ¿no? Me parece que la discusión sobre el asunto aunque esté de acuerdo en cuestiones de fondo, en cuestiones formales con la postura Blanco-White,
algunos otros, como entre los mismos comuneros románticos, ayer comentaba, hay gente muy religiosa como el propio Riego, hay gente como Flores Estrada que hacen sin embargo críticas a la postura oligárquica, sobre todo en lo económico, del clero, ¿no? Aunque luego la desamortización se hizo todavía peor y más a favor de las oligarquías, ¿no? Como ayer comentábamos. Pero bueno, mi cuestión iba más que eso, que lo digo así como un comentario general de pasada, a la cuestión de la disolución de España en Europa, ¿no? Y que habéis planteado ayer y que hoy se ha vuelto a plantear por parte de algunos ponentes, ¿no? A propósito de Ortega, si realmente España o la hispanidad se disuelve en Europa, como ayer comentó uno de los ponentes, y parece ser que algunos nacionalismos alternativos al español, ¿no? Dentro de lo que hoy día es España, o tendrían una inclusión en ese proyecto europeo cómoda, fácil, porque la tienen preparada hace tiempo. Yo tengo la sensación, como persona aquí, ahora sí que hablo como persona de esta zona, tengo la impresión, me llamaba mucho la atención hace muchos años cuando veía los de Televisión Española cómo organizaban el marketing, estudiaban sus programas y tal, porque hablaban siempre de Cataluña, del País Vasco, de Galicia, Andalucía, y luego había otra cosa que lo llamaban el resto. Yo trabajando entonces haciendo estudios sociológicos, era el resto. Y de verdad, yo tenía hasta entonces muy poca conciencia nacionalista y soy madrileño, ¿no? Y es una desgracia, ¿no? En ese sentido ser madrileño. Pero claro, a mí me molestaba mucho que me llamaran el resto, ¿no? Pues parece lo que queda del jamón cuando te llevan los filetes. Entonces yo empecé a pensar entonces, no fue mi única razón, he tenido otras razones a lo mejor de más peso, pero si no sería sensato que los castellanos, lo digo porque me siento castellano, estoy en esta zona, soy madrileño, pero el origen de mi familia está aquí cerca del Valle del Tajo, en Torrijos, en Cebolla, en toda esta zona. Si no, sería hora de que nos planteáramos no quedarnos atrasados, porque digo, si resulta finalmente, como decís muchos, es verdad que España se disuelve en Europa, ¿no? Y resulta que van a estar los catalanes, los gallegos, los vascos o vasco-navarros, no me da igual en ese caso la diferencia, los andaluces, ¿no? Que aunque sean muy españolistas, tienen una conciencia, una identidad, una defensa de su folclore muy trabajada hace mucho tiempo y además con una serie de circunstancias históricas que les han favorecido mucho, precisamente como no se les confiaba de ello, se les ha favorecido mucho de tener una identidad cultural muy clara y muy positiva. Si no, sería hora de que nosotros, en vez de estar intentando salvar los restos de naufragio, hiciéramos a tiempo la balsa a la Medusa y nos afianzáramos alrededor de alguna identidad alternativa. A mí se me ocurre la castellana, ¿no? Pero puede ser otra, que nos evite ser el resto, ¿no? de esa placa que naufraga. Simplemente, es una cuestión. Yo, antes de relacionarlo con si Ortega o no Ortega, la hispanidad, etcétera, es simplemente algo anecdótico. Pero a mí me pasó cuando estaba en la universidad estudiando diferentes cosas y fuimos a un congreso de derechos humanos al País Vasco, a Guernica, y cuando estábamos sentados todos, claro, nos tenían separados como si iban, ¿tú dónde vienes? En función de qué universidad venías y tal. Y cuando trataban de definir, pues trataban de definir identitariamente. ¿Tú de dónde te sientes? Y entonces, cuando llegaba cada uno, dice, ¿tú dónde vienes? Yo vengo de Madrid, de la universidad, tal, y era como, seas un centralista. Y al principio me miraban como un poco tal, pero cuando después empezaba a hablar, decían, tu acento no es... Pero, ¿tú dónde naciste? Bueno, mi familia es andaluza, yo soy andaluz. Periférico. Bueno, ya no eres centralista, eres periférico. Ya, me tengo que sentir periférico. Como periférico eres uno de las víctimas, como nosotros, de ese centralismo y tal. No me siento tampoco periférico, porque curiosamente estudié en Madrid. Estudiaste en Madrid y ahora estoy en Castilla. ¿Qué soy? Andaluz, castellano, tal. ¿Cómo te sientes? No me siento de ninguna forma. No creo que sea necesario una identificación ni castellana, ni andaluza, ni madrileña para poder ser un interlocutor español y europeo. No creo que sea una cuestión de identidad. Entonces, como referente incluso personal propio, no creo que la referencia identitaria sea el referente para ni siquiera hablar de hispanidad o europeísmo. Creo que hispanidad y europeísmo es un proyecto, y es un proyecto, por tanto, ideal a ver por dónde partimos, aunque, por supuesto, tenemos una circunstancia, tenemos un territorio, somos de un lugar, pero no creo que sea el sentimiento, es decir, el sentirse de un determinado lugar el referente. Sí, pero tú no eres de los que, José Manuel, perdona, pero tú no eres de los
en lo que has estado comentando, Ortega, sí, como hablamos esta mañana, pero tú no eres especialmente los que piensan esa disolución de la hispanidad en Europa. Pero es que ha habido otros ponentes hoy y ayer que sí. Entonces, ¿sabes lo que te digo? Sí. Que a ver si va a esta mañana y decía, que a ver si va a ser verdad eso. Sí. Y nos quedamos del resto. A ver, Sí. voy a tratar de contestarte. Yo lo que he querido decir en la comunicación sobre Ortega es que Ortega se contradice en el sentido de que él dice que hay una sociedad pública europea antes de que se concreten las naciones como tal. Hay una sociedad europea, una opinión pública europea que es anterior a la constitución de las diferentes naciones. ¿De acuerdo? Entonces, en esa sociedad y viendo la tesis principal de Ortega de cómo se configura esa sociedad a través de la vertebración de minorías y masas, digo que esas minorías que ejercerían, digamos, el poder estaría controlado por los países como Francia o Alemania. Y en ese sentido, nosotros que formamos parte de España, nos llevaría a la disolución como nación de España. Eso es simplemente lo que he dicho de Ortega. Sí, pero que está en la misma línea que ayer también aparecía, yo qué sé, por poner el ejemplo, aunque no sea el periodo que estamos analizando, un periodo napoleónico serviría, pero por ejemplo está muy claro cuando se hace el análisis de lo que sucede en la propia guerra de las comunidades aquí en Castilla. Quiere decir, el proyecto de Carlos V, la cristiandad se llamaba entonces, es un proyecto europeísta y no hay más que analizar sus consejeros, su vida, su ideología, tanto más que el de Carlomagno, ¿no? Y evidentemente es un proyecto contrario, tan contrario que van a una guerra, y bastante cruel en algunos momentos, sobre todo en la represión final, una guerra contra las comunidades nacionales castellanas. Es decir, que eso existe a lo largo de un proceso histórico. ¿Has pedido la palabra?